Ahora tenemos el tiempo donde va a ser expuesta la palabra de Dios. Como dije, el único anuncio que tenemos es que la siguiente semana tenemos Santa Cena, así que no podés faltar. ¿Hay alguien que nos visita por la primera vez? ¿Hay alguien nuevo? ¿Alguien le trajo a alguna persona nueva? Bienvenida. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenida. ¿Hay alguien más? ¿Todos somos de la casa? Seas muy bienvenida, sí. Esta es tu casa. Así que vamos a orar primero para entregarle al Señor la palabra que va a ser expuesta. ¿Sí? Cerra tus ojos ahí y entregarla a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra que hoy vamos a exponer, Señor, sé que está en tu corazón, que la podamos oír y que podamos ser confrontados con ella en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que todas las personas que están acá tengan corazones enseñables realmente, que puedan, Señor, recibir toda la sabiduría que hay ahí, Señor, que podamos entender cada una de las palabras que son expuestas, Señor, y tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nosotros, Señor, trayendo convicción, trayendo iluminación a tu palabra. Te ruego de todo corazón que eso ocurra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos tienen su Biblia? Muy bien, pueden abrir en el Salmo 51. Es un salmo muy conocido, inclusive el contexto del salmo es muy conocido. Pero vamos a desarrollarlo versículo a versículo en esta mañana, no es largo, pero tiene muchísima riqueza ese salmo, porque cuanto más madura es una iglesia, más consciente es o más sensible es hacia el pecado, ¿sí? Cuanto más una persona es madura en los caminos del Señor, es más sensible al pecado. Nos damos cuenta muchas cosas que al inicio no nos dábamos cuenta. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la santidad de Dios, vemos realmente que hay muchas cosas que a Él no le va a agradar y somos sensibles al pecado. Cuando más maduro es, por supuesto, el creyente, es más probable que cuando abra su boca en adoración, lo primero que salga es una convicción fuerte en el corazón de su indignidad para presentarse delante de ese Dios. Que si nos presentamos delante de ese Dios es solo por la obra de Jesucristo. Que nosotros no tenemos ningún mérito en nosotros mismos. Isaías 6:5 dice: soy hombre de labios inmundos y vengo de una tierra de gente de labios inmundos. Y Isaías era el profeta de Dios. Era el más noble de todo lo que había en esa época, ¿sí? Y él, aún siendo una persona profeta de Dios mismo, usado por Dios en gran manera, él se veía a sí mismo como indigno, como el más indigno de todos inclusive. Pablo en Romanos 7 decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él, Pablo, Dios mío, Pablo era el mejor de nosotros, ¿sí? Posiblemente el cristiano más noble que haya existido era Pablo. Y él decía en todo el capítulo 7, que es un hermoso capítulo para desarrollar también, él se veía a sí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía. Él estaba abrumado por ese remanente de pecado que aún había en su vida, que todo creyente tiene aún, ¿sí? Hasta que tengamos el cuerpo glorificado vamos a seguir batallando con el pecado día tras día. Pero la esperanza que tenemos es que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos da la potestad y el poder para vencer al pecado y decirle: no voy a pecar. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo ¿cómo decir? Nos ayuda, nos contrita. Nuestros corazones son oprimidos en gran manera para buscar, anhelar con todo nuestro corazón el perdón de nuestros pecados. No, el Espíritu Santo no te va a dejar pecar tranquilo. Si nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos convence de ese pecado y nos guía al arrepentimiento. Ahora, Salmo 51, todos saben que el que escribió ese salmo es el rey David, ¿sí? El rey David era un hombre que dice conforme al corazón de Dios. Así fue declarado. Era un gran adorador. ¿Sabían ustedes? Era un gran escritor de salmos. De hecho, usamos sus salmos muchas veces para adorar nosotros.
era un gran hombre, era un hombre conforme al corazón de Dios, según lo que dice acá. Era un hombre que odiaba la iniquidad en otros, pero aún más odiaba la iniquidad que había en sí mismo. Por eso el Salmo 51 nos va a ayudar a guiarnos en una confesión y un arrepentimiento genuino. ¿Sí? El Salmo 51 se caracteriza por eso básicamente, porque es una confesión genuina de pecado. David es el espíritu contrito y humillado que él mismo describe en el versículo 17 del capítulo 51. Él es esa persona con un corazón contrito y humillado. Y sabe que Dios no despreciará un corazón que se presenta delante de él de esa manera. Este salmo nos muestra que el corazón de David estaba con gran culpa, ¿sí? Un remordimiento, un peso por el pecado. Este salmo estaba escrito a partir del dolor, de la ansiedad, de la opresión que él sentía, del convencimiento que el Espíritu Santo estaba trayendo a él de su propia pecaminosidad. Por eso este salmo nos va a ayudar a entender la esencia de un arrepentimiento genuino. David, si bien era un gran adorador, era un hombre conforme al corazón de Dios, tenía problemas, ¿sí? Y mayormente se veía sus problemas con respecto a las mujeres, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este salmo está escrito por un pecado específico que él cometió, que era con su vecina, Betsabé, una mujer que se estaba bañando, él la vio, la codició, la trajo, se acostó con ella, siendo ella casada inclusive. Ella se embarazó, David craneó toda maquiavélicamente una manera de poder enviar al esposo de ella que ya estaba en la guerra, una guerra que era en defensa de Israel, una guerra en la cual él debía estar batallando, pero no, él estaba en la casa. Y ese soldado que estaba batallando en defensa de David y en defensa del pueblo era el esposo de esta mujer, el cual David confabuló todo un plan maquiavélico para que esa persona sea enviada allá al frente de la batalla, y cuando llegue al frente de la batalla los demás se retiren, él quede solo y muera. Y eso ocurrió. Y cuando él murió, David le hizo un funeral con todos los honores y de una manera misericordiosa se casó con la esposa o con la viuda que ya estaba embarazada. Bueno, ustedes saben, esa es la historia, ese es el contexto en el cual vamos a desarrollar. El pecado de David era el adulterio, primeramente, el asesinato, la falta de remordimiento por ese perdón, por lo menos al inicio, el encubrir su pecado, no contarle a nadie y muchas otras cosas. Fue necesaria la intervención del profeta de esa época, que era Natán, para sacarlo de eso, para despertar a David, para confrontarlo realmente. Y no era una obra fácil la que tenía el profeta. Ustedes saben lo que es decirle al rey, al que tiene toda la autoridad: mira, hermano querido, vos estás pecando. Pero Natán fue obediente a la palabra de Dios. Dios le habló al profeta, le dijo: anda y confrontarle a David. Natán tal vez se despidió de su familia y fue y le dijo. Pero ahí vemos realmente la esencia de un corazón que fue confrontado realmente, y un corazón que se transformó en ese momento y no puso excusas. Y eso lo vamos a ver a partir de todo este capítulo, ¿sí? Fue necesaria la confrontación del profeta, por supuesto, pero una vez que David fue conmovido por su pecado, fue confrontado con ese pecado con gran honestidad, y el quebrantamiento grande en su corazón fue a Dios, con ese corazón contrito y humillado que él mismo describe en el versículo 17. Y ese pecado dejó un gran impacto en David. No crean que él simplemente vivía su vida tranquilo después de pecar. No, había un conflicto interno en él. No lo exteriorizó mucho, ¿sí? Pero después, al leer los salmos, nos damos cuenta de qué es lo que él estaba pasando durante ese tiempo en cuando encubrió su pecado. Y él recibió un gran alivio cuando fue perdonado por ese pecado, cuando sintió que todo el peso de esa culpa Dios sacó de él. Ahora,
Hay tres cosas que David nos va a enseñar a partir de este salmo. Primeramente, ver al pecado tal cual el pecado es, ¿sí? Lo segundo es vernos a nosotros tal cual nosotros somos. Y lo tercero es ver a Dios tal cual Él es. Si yo me puedo salir de esta mañana de acá entendiendo tres cosas, a partir de todo este salmo que vamos a ver, el Señor ya habrá hecho la obra en ustedes, como lo hace en mí, ¿verdad? Entendiendo esto. Entonces, en primer lugar, Él entendió el pecado tal cual es. Sabía que ese pecado que Él cometió merecía juicio. En el versículo 4 dice, al final del versículo 4, lean lo que dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, si me juzgás, si juzgás mi pecado realmente por lo que es, que iba a merecer muerte, por supuesto, e infierno eterno, serías totalmente inocente, Dios. Tu juicio es absolutamente justo. Lo primero que David entendió es que él merecía ese juicio justo que Dios debía darle. Merecía que toda esa condena esté sobre él. Por eso en el versículo 1, vamos a leer a partir del versículo 1, ¿sí? Él empieza el versículo de esta manera, o el capítulo de esta manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David estaba apelando a la gracia y la misericordia y la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque no podía apelar a la justicia, no podía apelar a la ley, no podía apelar a los méritos. Él solo podía acercarse a Dios rogando que tenga misericordia de él. Entendiendo que si él lo condenaba, vuelvo a repetir, si Dios condenaba a David en ese mismo momento, él moría, él iba al infierno justamente. No es que Dios iba a hacer algo alocado por enviarle a David al infierno. No, él entendía que si Dios le juzgaba realmente por el pecado, él tenía que ir al infierno. Por eso clama por la única cosa que puede clamar, y eso es gracia. Por la única cosa que vos y yo podemos clamar delante de Dios no es por tus méritos o por mis méritos, es clamar por la gracia y misericordia de Dios, que Él tenga misericordia de nosotros, porque no merecemos nada. Pero David sabía lo que dice el Salmo 103:10. El Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Escuchen bien lo que dice. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice el salmista. ¿Por qué? Porque si hubiéramos recibido lo que realmente merecemos, todos íbamos a ir al infierno. El Salmo 133 dice: ya, que es Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esa es una pregunta retórica, ¿sí? La respuesta es nadie. Si Dios mirara tus pecados, no podés mantenerte delante de Él. Te tiene que condenar. Porque Él es santo y Él es justo y no va a dejar pasar los pecados. Por eso tus pecados deben ser perdonados, para que puedas mantenerte delante de Él el día que partas de esta tierra. Pero para eso vamos a ver más adelante que Él mismo se proveyó del Cordero, ¿no? Entonces David sabe lo que todo verdadero penitente debe saber, que su pecado merece juicio y que ese juicio lo debo de sentir en mis lomos, debo entender de que hay un peso sobre mí, que es el pecado, que no puedo librarme de eso por mis propios méritos, no merezco librarme de eso realmente, y eso me lleva a ser una persona humilde. No me creo mejor del que está al lado, no me creo mejor que mi vecino. Entiendo que si recibí el perdón de mis pecados es solamente por su gracia y su misericordia. Él sabía y entendía lo que dice Romanos 6:23, que si él recibía la paga del pecado, iba a recibir la muerte. Porque eso es lo que nos dice Romanos 6:23. Y ahí es donde comienza la verdadera confesión, una confesión genuina de una persona. Cuando reconoce que merece el juicio, incluso como creyente, si vos sos un creyente, si vos sos un hijo de Dios,
Si vos analizás tu vida, por eso dije, cuando más maduro una persona, más conoce la palabra de Dios, más conoce el estándar de Dios, más se ve impuro a sí mismo y más agradece la gracia, más reconoce, Señor, Dios mío, si no era por tu gracia, yo iba a estar condenado. Si no era porque vos me salvaste, iba a tener el mismo destino que Satanás en el lago de fuego. Y justamente por todos mis pecados. Por eso le adoramos a Él, por eso le alabamos, por eso le servimos. Porque Él hizo algo que nosotros no merecíamos. Pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Solo podemos apelar a la misericordia. Reconocemos que merecemos el juicio. Vuelvo a leer el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está pidiendo piedad. Y esa palabra es yesé, es la misma palabra, es la palabra que significa gracia o misericordia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y él entendía eso. Todos sabemos lo que es gracia, ¿sí? ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Recibir un regalo que no merecemos. Y él sabía que necesitaba eso. El versículo 2, en la perspectiva del pecado todavía, él también comprende la culpa que había sobre él. Y escuchen bien lo que dice acá. Dice, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Observen todos los pronombres personales que usa David. El versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuántos yo y mí hay acá en 2 versículos? Todos los pronombres no apuntan a otra persona más que a sí mismo. Él reconocía su culpa. Él no hizo como Adán, que le culpó a Dios mismo cuando Dios lo confrontó con su pecado. Adán le dijo, no, lo que pasó es que la mujer que vos me diste salió fallada, se ve, ¿verdad? Adán le culpó a Dios. Y cuando la mujer fue confrontada, ¿qué hizo? Le culpó a Satanás. No, la serpiente me engañó. David no hizo eso. David reconoció que él era el pecador, que él pecó por sus propios medios. No le echó la culpa a nadie más. Soy totalmente responsable, era la respuesta de David. Y esa es la esencia, nuevamente, o una de las esencias de la verdadera confesión. Asumir la responsabilidad de tu pecado. Y nuevamente al final del versículo 4 dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios, serías absolutamente, este es mi pecado, vos serías absolutamente inocente si me juzgara con el juicio más severo, si me hubieras condenado. Así que no debemos culpar a nadie más por nuestros pecados. No le culpes a Satanás, no luches con espíritus que no existen, no le eches la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la gente que te hizo mal. No le eches la culpa a las circunstancias en las cuales estás viviendo. No. Reconoce, vos sos el que pecaste. Vos sos el pecador delante de un Dios santo. No minimices, no deshagas tu confesión echándole la culpa a otro, porque eso es lo que hacemos cuando le echamos la culpa a otro. Nos acercamos delante de Dios, Señor, te pido perdón por mis pecados, pero realmente ella es lo que me hizo mal o él lo que me hizo mal. Eso es deshacer tu confesión. Eso es que tu confesión no llegue al corazón de Dios. Cuando nosotros entendemos que la culpa es nuestra, que nosotros somos los autores de ese pecado, entonces sí, nuestro corazón se vuelve un corazón contrito y humillado. Y a ese corazón, la palabra dice que el Señor nunca va a desechar. Somos pecadores, somos culpables, necesitamos gracia, necesitamos misericordia. Y acá hay otro componente en el versículo 5, que es muy, muy importante. ¿Sí? El versículo entiende David quién él es. Entiende que esa pecaminosidad que él tiene es verdaderamente él. Eso es él realmente. Hay una declaración fantástica en el versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que David fue el fruto de una infidelidad o fruto de una relación extramatrimonial.
No lo era. David lo que entendía era que en su naturaleza, desde que fue concebido, él era un pecador. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, ¿sí? Nosotros pecamos porque ya somos pecadores. ¿Se entiende? No es al revés. No es que vos sos una buena persona y de repente pecaste. No, vos pecás porque sos un pecador. Esa es tu esencia. De este versículo nace la doctrina maravillosa de la gracia, de la depravación total del hombre, del pecado original, de la naturaleza pecaminosa con la cual cada uno de nosotros nacemos. Toda persona, a excepción del Señor Jesucristo, que no nació de la manera que vos y yo nacimos, nació por una concepción virginal, por el Espíritu Santo. Por eso Él no nació con la naturaleza pecaminosa. Aparte de Él, todo ser humano que pisó la faz de la tierra nació con una naturaleza pecaminosa, heredada de Adán. Ahora, David no decía, bueno, mira, cuando pecó nos acercó a Dios y le dijo, no sé qué pasó, fue algo raro, yo básicamente soy una buena persona, no sé qué me pasó, por eso hice esto. No, él decía, yo entiendo con toda honestidad que pequé porque soy pecador. Este es realmente quien yo soy. Eso es lo que David decía. En pecado ya me concibió mi madre. Admitir que nacimos pecador, que tenemos esa, por llamarlo, depravación congénita, ¿sí? La heredamos desde Adán. No somos buenos, hermano, hermana, no somos buenos. Lastimosamente, en la religión, creo que pasó esta semana o la semana pasada, el líder de la religión tradicional salió a decir en una entrevista de que todos los seres humanos somos buenos realmente. En el siglo V, en el siglo IV nació una persona que se llamaba, un monje británico que se llamaba Pelagio, ¿sí? Y él fue un teólogo dentro de la Iglesia Católica que trajo una nueva doctrina, entre comillas, a la Iglesia. Él decía que todos los seres humanos somos buenos realmente desde que nacemos, ¿sí? No tenemos pecado original, no heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, pecamos porque copiamos el pecado de otro, pero en el fondo somos buenos realmente. Esa teología que él propuso fue declarada como una herejía dentro de la Iglesia Católica misma. Él fue excomulgado de la Iglesia y llamado como hereje en muchos de los concilios que se dieron en el siglo V, en el concilio de Jerusalén, en el concilio de Cartago, de Éfeso. Su doctrina fue una doctrina declarada herejía. ¿Por qué herejía? Porque la herejía es lo que contradice una doctrina fundamental del cristianismo, donde está fundamentada nuestra fe. Decir que Jesús no es Dios es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es Dios. Decir que el hombre es bueno es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que el hombre no es bueno. Suena muy lindo, pero no es una verdad. ¿Y por qué es una herejía? Porque si yo creo eso, me voy al infierno. No es un error doctrinal, no es que no coincidimos si el arrebatamiento es antes o después, algo en escatología, lo que sea. Esos no son herejías, ¿entiendes? Son puntos de vista diferentes de una doctrina en la palabra de Dios, pero no es fundamental para la fe. Ahora, creer que el hombre es bueno realmente sí es una herejía. Y lastimosamente este pensamiento ha tenido un empuje muy fuerte en estos últimos tiempos dentro de la misma iglesia cristiana. Hay un cantante muy famoso que también salió a decir varias veces lo mismo. De hecho, ya es catalogado a la persona como el Pelagio de nuestros días, trayendo esa doctrina herética, diciendo, no, realmente para mí el ser humano es bueno realmente, su corazón es bueno. Tenemos errores, tenemos deslices, pero en el fondo somos buenos. Eso es lo que dice Pelagio, eso es lo que dice el líder de la iglesia tradicional, eso es lo que dice este cantante muy famoso que predica también. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque eso es lo que a nosotros nos importa, ¿verdad? Lo que dice Dios es lo que importa. Lo que alguien piense lo tenemos que llevar en contraposición con la palabra de Dios, y si coincide, gloria a Dios, y si no,
lo desechamos. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Esa palabra justo es bueno, perfecto, que haga bien y que nunca peque. Esto es lo que dice la Biblia del ser humano. Si no es suficiente, vamos a Romanos 3:10. Vamos a ver lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo esta hermosa carta a la iglesia de Roma. Como está escrito, dice Pablo, ¿dónde? En Salmo 14, Salmo 53, están escritos lo que Pablo sacó acá. ¿Qué dice el 11? No hay, perdón, el 10, vamos a terminar el 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos? Él dice el 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora yo me pregunto, ¿qué no se entiende de esto? ¿Qué parte es la que es difícil de entender de estos dos versículos? ¿Cómo una persona diciendo que es creyente pueda negar esta verdad? ¿Acaso este líder o este cantante no sabe que Romanos 3 está escrito en la Biblia? Proponer, pensar, dudar de la palabra de Dios en este sentido es muy peligroso, hermano. Es negar una doctrina fundamental del cristianismo, el decir que el hombre es bueno. Romanos 5:12, Pablo dice, por tanto, como el pecado, acá te explica por qué somos pecadores. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, como consecuencia del pecado, entró la muerte, así la muerte pasó como un virus infeccioso a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos y somos pecadores por naturaleza y luego por elección. Elegimos pecar. Nadie nos obliga a pecar. Nadie le obliga a tu hijo a mentir. Tu hijo miente para salvarse de una situación sin que alguien le haya enseñado a mentir. Oculta las cosas que no quiere que se entere el papá o la mamá porque va a traer consecuencias. Eso es lastimosamente vestigios de su naturaleza pecaminosa y lo vemos en los niños. Por eso ellos necesitan nacer de nuevo, así como cada uno de nosotros. Nosotros pecamos en obras, en pensamientos y en palabras. No hay un área en nuestra vida en la cual no pequemos. Y vamos a ver qué dice en Marcos 10, versículo 17. La famosa historia del joven rico, ¿sí? El título de ese relato es El joven rico. Vamos a ver lo que dice Jesús. De por ahí si te decís, bueno, Pablo tal vez estaba escribiendo la Vieja de Roma. Hay algunas personas que hablan de eso, ¿verdad? No, eso es específico para la iglesia de Roma, eso no aplica a mí. Eclesiastés estaba en el Antiguo Testamento. Ok, vamos a ver lo que dice Jesús, ¿sí? Las letras rojas de tu Biblia, esas son palabras de Jesucristo. Si por ahí no te valió lo que decían el escritor de Eclesiastés, que es Salomón o Pablo en Romanos, vamos a Jesús. Romanos 10:17. Al salir él, este es Jesús, para seguir su camino, vino uno, conocido como el joven rico, corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús no le dio la respuesta en ese momento, ¿verdad que no? ¿Qué dice el versículo 18? Jesús le confrontó con la palabra que él pronunció en ese momento. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Vos entendés lo que estás diciendo, en otras palabras? Y escuchen lo que dice Jesús. Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Y quién es esa persona? Dios mismo. ¿Cuántos buenos hay según Jesús en la tierra?
Ninguno, ninguno, hermanos, hermanas, por favor, de todo corazón les pido, no nos dejemos llevar, no escuchemos a personas que niegan esta verdad tan importante. Porque si yo niego esta verdad, estoy llamándole a Jesús mentiroso. Estoy diciendo lo que Jesús dijo no es verdad. Lo que yo digo es verdad. El hombre sí es bueno. En el corazón el hombre es bueno. Hace cosas malas, pero realmente es bueno. Y eso es peligrosísimo, hermano. Como cristianos nosotros no podemos caer en eso. Yo entiendo que una persona que no lee la palabra, que nunca vino a la iglesia, que no nació de nuevo, pueda pensar que es bueno en comparación con el vecino, que es drogadicto, que es alcohólico, lo que sea. Entonces, en comparación con otras personas, yo soy bueno. Yo no hago mal a nadie, yo no le maté a nadie. Puedo entender que una persona que no conoce la palabra de Dios pueda tener ese principio, ese concepto de sí mismo. Pero una persona dentro de la iglesia que se haga decir cristiano, que niegue una verdad fundamental, que niegue las palabras en rojo de su Biblia diciendo, no es tan así, yo soy bueno, es muy, muy peligroso. Y en Marcos 10, no vamos a desarrollar, pero en Marcos 10 después de eso Jesús le da los 10 mandamientos, 5 de ellos por lo menos, a este joven rico para confrontarle con el estándar moral de Dios. Tratando de guiar a esa persona a reconocerse a sí mismo, no, es imposible Jesús, no puedo cumplir eso. Cosa que este joven rico por supuesto no hizo, por eso él se retiró de esa conversación con Jesús, se fue a su casa muy triste y no recibió lo que él venía a buscar, la pregunta que había dicho Jesús, cómo debe heredar la vida eterna. Se fue a su casa sin esa vida eterna, porque cuando fue confrontado con el estándar moral de Dios, él, en vez de decir Jesús, no, imposible de cumplir eso, él dijo, sí, yo lo cumplo desde mi juventud. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con respecto a los 10 mandamientos? En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, ¿verdad? Está todo desarrollado el decálogo, los 10 mandamientos, el estándar moral de Dios. Vamos a tomar 3 en esta mañana. Sí, quiero que haga este ejercicio conmigo. La palabra de Dios dice, no mentirás. ¿Hay alguien que mintió alguna vez acá? Hoy mentiste por primera vez y dijiste que no. Todos mentimos, ¿sí? Me incluyo. Todos dijimos muchas mentiras durante nuestra vida. La palabra de Dios dice, no robarás. Hay alguien que tomó algo. El valor de lo que haya tomado es irrelevante. Hay alguien que tomó algo que no era de él durante su vida. Muchas veces. La palabra de Dios dice, no adulterarás. Pero Jesús después dijo, ¿qué dijo? Yo digo que el que desea con sus ojos a la mujer de su prójimo, la anhela, en su corazón ya adulteró con ella. Dijo Jesús, alzó la vara, ¿sí? Porque mucha gente va a decir, no, yo nunca me acosté con nadie. Ok, Jesús dijo, en tu corazón si deseaste, codiciaste a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste con ella en tu corazón. 3 de los 10. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Qué merecemos nosotros por eso? La paga de pecado es muerte. Eso es lo que merecemos. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Ahora, ni hablemos de la idolatría, ni hablemos de que no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ni hablemos de que no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ni toquemos esos temas, ¿verdad? Porque sería muy pesado ya. El problema es esto, con respecto a esto que estamos viendo, que el hombre es bueno, en realidad nuestra naturaleza pecaminosa no existe, todo eso. ¿Cuál es el problema de este pensamiento? ¿Por qué es herético? Porque si una persona se considera a sí mismo buena, no necesita un Salvador. Si una persona se considera a sí mismo buena, no necesita redención. Necesita solucionar sus problemitas que tiene. Necesita que alguien le bendiga. Necesita que alguien le prospere. Necesita que alguien le sane, tal vez. O restaure esto, o restaure aquello. Pero si una persona se considera a sí mismo buena, por sus propios méritos ya obtiene la salvación. ¿Verdad que sí? Y ese es el problema.
Cuando una persona piensa que es buena, nunca vendrá a Cristo con un corazón contrito y humillado. Si viene a Cristo, si viene a la iglesia, viene buscando algo de Dios, no buscando al Dios que le va a perdonar sus pecados, porque Él es bueno realmente. Solamente cuando nos vemos nosotros mismos tal como somos realmente, tal como la palabra de Dios nos describe, entonces nos desesperamos por ese Salvador. Entonces anhelamos a ese Salvador. Entonces corremos a esa cruz a postrarnos realmente, reconociendo nuestra pecaminosidad, no encubriendo, no echándole la culpa a nadie, reconociendo que merecemos juicio, reconociendo que si no obtenemos gracia y misericordia, en nuestro pecado moriremos y seremos justamente enviados al infierno. Pero cuando entendemos quiénes somos realmente, enemigos de Dios, pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, ahí sí corremos a ese Salvador. Ahí sí vemos a Jesús como esa persona que Él es, el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Ahora, la diferencia entre creer que somos buenos realmente y vernos a nosotros mismos como somos, como la palabra nos describe, es la diferencia entre el cielo y el infierno. Así de grande es la diferencia. No es simplemente yo pienso una cosa y vos pensás otra cosa. No, lastimosamente, creer esa herejía me separa del Salvador y de toda esperanza de salvación. Porque si no me acerco como Dios quiere que me acerque, reconociendo quién soy yo, reconociendo lo que David nos está enseñando a través de este salmo, si yo me acerco con un corazón orgulloso, yo hago esto, yo hago aquello, no vamos a recibir el perdón de nuestros pecados y moriremos en nuestros pecados. Y Jesús dice, si no me reciben, no se arrepienten de su pecado, moriréis en vuestros pecados y recibiremos lo que merecemos realmente. Por eso es tan peligroso. Ahora, si pensás que tus buenas obras contribuyen a tu salvación, también estás equivocado. Isaías 64:6. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, yo hice muchas cosas malas, mentí. ¿Quién no miente, sí? Tomé algo que no me correspondía, bueno, pero ¿quién no hace eso? Pero yo hago muchas cosas buenas. Muchísimas cosas buenas. Si el Señor empieza a sopesar las cosas malas y las cosas buenas, tengo a mi favor más cosas buenas que cosas malas. Y piensan que presentándose delante de Dios y diciéndole, sí, yo hice todo esto, Señor, rompí los 10 mandamientos toda mi vida. Pero mira, Señor, todo lo bueno que yo hice durante mi vida, ¿eh? En cada semáforo una monedita al que limpia el vidrio. O cada vez que tenía oportunidad de sacarme una selfie le ayudaba a alguien por la calle. Ahora, ¿qué es eso delante de Dios? Isaías nos va a mostrar. Si bien todos nosotros somos como suciedad, espectacular como empieza Isaías, ¿sí? Y todas nuestras justicias, ¿cómo son delante de Dios? No hay una palabra que muestre más asquerosidad que esta palabra en el Antiguo Testamento. Inmundicia. No hay nadie más asqueroso que esta palabra. Eso es tus buenas obras delante de Dios. Cuando vos te presentás, mirá, Señor, todo lo que yo hice, merezco el cielo. Son como trapos de inmundicia. Y dice después, y caímos todos nosotros como la hoja, dice. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora yo te pregunto, ¿a dónde te llevan como viento? ¿A dónde te arrastra como el viento tus maldades? Al infierno. No tenés forma de pagar por tus pecados. No tenés forma de hacer una vida tan buena que mate lo malo, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo tiene tanto valor la vida de Cristo en esta tierra, porque Él vivió durante esos 33 años en la tierra sin pecado. Fue la única persona que no pecó acá en la tierra. Él sí no merecía la paga del pecado. Él es la única persona que no merecía pagar por su pecado porque no tenía pecado. Por eso la única forma de ser salvo es creer en la obra de Él y que su justicia nos sea trasladada a nosotros, imputada a nosotros, que no merecemos, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso.
¿Y la carne? La carne es mala también. ¿Y la carne está todavía? Claro que sí. Nadie tiene su cuerpo glorificado todavía. Entonces, ¿querés hacer una confesión verdadera? Tenés que reconocer primeramente que mereces juicio. Reconocer que el Señor, si te condenara, está en todo su derecho. Y si te condenara con el juicio más severo, aún así. Reconocer que solamente podés apelar a la gracia y misericordia de Dios y no a tus obras, no a tus méritos. De hecho, no lo tenés según lo que nos dice la palabra de Dios. Sos culpable y necesitas la remisión de esa culpa, pero que otra persona te quite esa culpa porque vos no la podés, no la vas a poder quitar de vos nunca. Aceptar toda la responsabilidad, no culparle a otra persona, no justificar tu pecado, no tenés forma de justificar tu pecado. Reconocer que vos sos ese realmente. No es, ups, me puse nervioso y dije algo que no realmente no siento, no soy yo ese. No, ese sos vos. Ese sos vos. Así como en su corazón, así es el hombre, dice la palabra de Dios. Cuando vos exteriorizás un pecado, ese es el que sos vos. Por eso necesitamos la gracia. Por eso necesitamos el perdón de nuestros pecados todos los días de nuestra vida. Necesitamos que Dios nos siga limpiando, nos siga santificando. Ahora, pero la confesión no termina ahí, la de David. Porque su esperanza no está en darse cuenta quién él es y la culpa o cómo es el pecado y las consecuencias del pecado. Su esperanza está en la visión que tiene de Dios. Por eso vamos al versículo 6. Y hay varios elementos muy importantes acá. Pero lo primero es reconocer que Dios desea la santidad en lo interior. Versículo 6 del Salmo 51. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una verdadera confesión dice, Señor, te estoy rogando que me limpies por dentro. Porque eso es lo que Él ama. La limpieza de adentro, no la exterior. La exterior es muchas veces hipócrita. De hecho, fue una de las palabras más fuertes con la que Jesús confrontó a los fariseos de su época. Que por fuera eran irreprensibles, pero eran como sepulcros blanqueados. Decía, por dentro, huesos muertos. Por fuera, todo lindo. Eso no es lo que busca Dios. Dios lo que busca es primero lo de adentro. La limpieza del corazón. Y después eso se exterioriza sin dudar hacia afuera, por supuesto. Decir lo que decía David aquí, que reconocer que el Señor ama la verdad en lo íntimo, es presentarte delante de Dios quebrantado por tu pecado, saber que nada de lo exterior va a agradar a Dios, nada de lo que yo pueda hacer por fuera le va a sorprender a Dios. Entender que Dios no quiere esos cambios superficiales. Bueno, desde ahora ya no voy a decir tal cosa, desde ahora ya no voy a hacer tal cosa, ya no voy a ver tal cosa. Y proponerte eso, aunque lo hagas con muchas buenas intenciones. Si por dentro no fuiste cambiado, eso simplemente te dura un poquito de tiempo. Después sale lo que verdaderamente sos. Dios lo que quiere es ese cambio interior, porque ese cambio interior se mantiene. Él no se contenta con algo superficial. Y en realidad lo que David está diciendo es que él quería eso. Él quería ser limpio en lo interior. Es ser honesto con uno mismo. Y no es decirle a Dios, Señor, detenedme antes de cometer adulterio. Es decirle al Señor, no, Señor, detenedme antes de cometer lujuria. Porque eso me lleva al adulterio. La lujuria está en el corazón, el adulterio ya es la frutillita de la torta, ¿se entiende? Es ser tan honesto, decirles, no, acá yo quiero, Señor, no quiero ahí antes de la puerta del lugar donde voy a entrar, no, yo quiero acá. Cuando yo deseo algo que no me pertenece, cuando tengo un mal pensamiento, ahí límpiame, Señor. De eso me arrepiento. De ahí no quiero pasar más adelante, no quiero dar otro paso hacia ese pecado. Eso es ser o tener una confesión honesta.
En segundo lugar, no solo reconoce la santidad que Dios demanda, quiere y que Él puede darnos, sino que Dios tiene el poder para hacerlo. El versículo 7. Porque ¿qué sentido tendría acercarme a un Dios y pedirle que me limpie por dentro si Dios no tiene el poder para hacerlo? ¿Verdad que no tiene sentido? Pero David sabía que Dios tiene el poder de hacerlo. Purifícame con hisopo, ¿y cuál será el resultado? Seré limpio. Lávame o lávame, ¿y qué va a ser el resultado? Seré más blanco que la nieve. Si vos me limpias, seré limpio. Si vos me lavás, estaré limpio. No puedo hacerlo por mis propias obras, no me puedo limpiar a mí mismo, no puedo cambiar mi corazón y ponerme un corazón de carne, no puedo, no me da, no tengo la capacidad, pero si Él lo hace, sí va a ocurrir, porque Él sí tiene el poder de hacerlo. Por eso tenemos que ir a Él. Purifícame, lávame, hazlo tú, Señor, porque no lo puedo hacer. Él tiene el poder de hacerlo. Isaías 1:18 dice el Señor, escuchen lo que dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Este es un llamado de Dios al pueblo. Él le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Y qué va a ocurrir si vamos a Él? Si obedecemos este mandato de ir a Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios tiene el poder para limpiarte. Nunca dudes de eso. David sabía que Dios tenía el poder para hacer esto. David sabía lo que decía el profeta Isaías. David entendía y sabía el poder que había en el Dios al cual él se estaba acercando. Y el siguiente atributo que debes entender está en el versículo 1 otra vez, ¿verdad? Que es la voluntad que tiene Dios para hacer esto. No solo tiene el poder, no solo es santo y busca que vos seas santo, Él tiene la voluntad de hacer eso. Por eso en el versículo 1 otra vez, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades. ¿Está dispuesto Dios a hacer esto? Él quiere hacer esto. Tiene el poder, pero ¿quiere hacerlo? David lo sabía, por eso dice, conforme a tus misericordia, conforme a tus piedades. David sabía que él deseaba. Por eso en el 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él quería restauración, él quería reconciliación con Dios. Los huesos que Dios había abatido eran metafóricamente, ¿verdad? En el Salmo 32, del 3 al 5, que también es un salmo, el título es La dicha del perdón. Es un salmo donde él describe ese tiempo donde él no confesaba su pecado y dice que esto ocurría en su vida cuando él no estaba confesando sus pecados. Nadie lo veía, pero por dentro esto estaba ocurriendo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. El 4. Y escuchen bien de dónde venía ese envejecimiento de hueso, ese dolor del alma, ese dolor en el corazón por su pecado. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El 5. Mi pecado, ¿y qué pasó después? Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad después de ser confrontado con Natal. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué fantástico resumen de esa etapa de la vida de David. Qué palabra motivante para nosotros, ¿sí? Confrontante, por supuesto, pero motivante también. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solamente eso, para limpiarnos de toda maldad. David era el corazón contrito y humillado y él quería la restauración que sabía que Dios le podía dar. Cuando vos te acercás a Dios, vuelvo a resumir, entendiendo que si Él te juzga es un juicio absolutamente justo,
no eludiendo la responsabilidad que tenés, reconociendo que vos sos esa persona, que tu naturaleza es una naturaleza pecaminosa, reconociendo que no podés clamar por otra cosa que no sea gracia y misericordia. Cuando te acercás con ese corazón contrito y humillado, la disciplina del Señor termina. Porque Dios es por naturaleza un Dios perdonador. Por eso el versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él sabe, David sabía que esto era consistente con la naturaleza de Dios. El 51, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Por qué David sabía que esto era consistente a la naturaleza de Dios? Miqueas 7:18 dice esto. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Y acá nos dice por qué no retuvo para siempre su enojo. Porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es un Dios por naturaleza perdonador. Salmo 134 dice, pero en ti hay perdón. Él entiende entonces su pecado, entiende quién Él es, entiende quién es Dios. Por eso en el versículo 10 viene su oración. Al entender todo esto, a describir para nosotros desde el versículo 1 al versículo 9 todo esto, en el versículo 10 Él derrama su oración en ese momento y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, uno nuevo, ¿sí? No este sucio, no este corazón infiel. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu firme, quiere decir eso, no vacilante, no infiel, un espíritu recto. Y el 11 dice, no me eches de delante de ti. Él sabía que ese pecado le alejaba de la presencia de Dios. Él sabía, estaba apartado, aislado, lejos de Él, y Él no quería eso. Y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, esto no quiere decir que una persona pueda tener el Espíritu Santo y luego que le quiten el Espíritu Santo. Eso no es así. Esto estamos hablando en el Antiguo Testamento. David era un rey, ¿sí? Tenía una unción especial para ejercer el reinado. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que dice el Espíritu del Señor vino sobre tal y hizo tal cosa, profetizó, lo que sea? Era un evento especial dentro de la teocracia, que Dios daba su Espíritu Santo a alguien para que pueda cumplir con una función que Él quiere que cumpla. Y David no quería que eso se retire de él. David tenía muy fresca la memoria de lo que ocurrió con Saúl unos años atrás. Que por no arrepentirse, por justificarse, el Señor quitó el espíritu de él. Y ya no podía gobernar de la manera que Dios quería que él gobierne y todo el fracaso que tuvo Saúl. David no quería eso, David quería ser un rey fiel delante de Dios. Quería cumplir realmente con los propósitos de Dios. 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo que no está cuando estamos en pecado. Ese gozo que se retira de nosotros cuando estamos en pecado. Y espíritu noble me sustente, dice. Él quería ese espíritu dispuesto, ¿sí? Obediente. Este es el grito de una persona que entiende su pecaminosidad y entiende que Dios verdaderamente quiere que una persona se acerque a Él arrepentido. Ahora el 13, si estás limpio, si estás lavado, si Dios hace eso en tu vida, ¿cómo eso va a afectar a las otras personas? Bueno, el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿El camino a dónde? El camino al arrepentimiento genuino. El camino a recibir ese perdón que no merecemos. Ese es el lugar a donde David nos quiere llevar. Y ustedes saben que esa oración se está cumpliendo el día de hoy. Cuando cada vez que leemos el Salmo 51 y una persona es convencida de quién es él realmente, que es absolutamente culpable, que merece la ira de Dios, pero que Dios es un Dios santo
que anhela santificarnos por dentro y va a perdonar nuestros pecados si nos acercamos de la manera que Él quiere que nos acerquemos. Esto se está cumpliendo hoy mismo otra vez. Él, David, nos enseña los caminos para el arrepentimiento genuino y recibir ese perdón que no merecemos. Ahora, ¿vos querés poder ser un ejemplo para otra persona? ¿Querés tener realmente la autoridad, entre comillas, para enseñarle a los pecadores el camino hacia el arrepentimiento genuino? Bueno, primero necesitas estar limpio por la sangre de Cristo. No hay otra forma.